Hola, hola a todas, Shavuot Boraj, Hanukkah Sameach. Nosotros estamos ya casi, Baruch Hashem, acabando el Perek Gimal de Pirkei Avot. Vamos a continuar. Bueno, no sé, para las que siguen el Shiur con el libro, hay diferentes versiones. Algunos estamos en la Mishnah Yud Zayin, si es que se juntaron varias Mishnayot. Para algunas ediciones que se separaron las Mishnayot, estamos en la Mishnah Javbet, Javgimal, más o menos, yo creo que sí. Ok, nosotros estábamos en Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria solía decir, Imein Torah in derejeretz, Imein derejeretz in Torah, Imein Jochma in ira, Imein ira in Jochma, Imein bina in dat, Imein dat in bina, Imein kemach in Torah, Imein Torah in kemach. Vamos a dejarlo acá. En la versión esta que yo tengo continúa otra parte, pero vamos a dejarnos aquí, vamos a darle cuenta que están partidas las Mishnayot para poder explicar bien. Esta es una Mishnah que parece como contradicción, porque el Rabbi Elazar ben Azaria dice, si no hay Torah, no hay Derejeretz, no hay buena educación, la persona no sabe canalizar como es debido las enseñanzas de la Torah. Por otro lado, si no hay Derejeretz, no hay Torah. Entonces parecen como que son contradicciones. Después dice, si no hay sabiduría, no hay temor a Hashem, pero si no hay temor a Hashem, no hay sabiduría. Si no hay biná, si no hay un nivel, nosotros hemos explicado que en el mundo cabalístico, el mundo está hecho con 10 sefirot, 7 que las conocemos, que es Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y después hay 3 que son más arriba de esas, que es Jochma, Binah y Dat, que nosotros generalmente la tendemos, ahora vamos a explicar bien, la tendemos a traducir Jochma como inteligencia, Binah es como comprensión, sacar conclusiones, y Dat es sabiduría, ¿sí? Dat, pero vamos a ver aquí a qué se refiere. Y por otro lado dice, si no hay Dat, tampoco no hay Binah. Y men kemahein Torah, si no hay harina, si no hay comida, no hay Torah. Si no hay Torah, entonces ¿para qué quieres la harina? Ok, esa es más o menos la explicación que así, a grandes rasgos, me parece que incluso también leímos lo que explica el Bartenura. ¿Qué quiere decir que es Derejeretz? Explicamos que Derejeretz es una manera correcta de comportarse de manera interpersonal. Ein masau matano ya feim abriot. Si una persona no tiene Torah, no sabe cómo canalizar bien esas midot que tiene que tener la persona. Y pensamientos que una persona podría considerar que a lo mejor, no sé, es decir, para tener midot, para tener buenas cualidades, la persona no necesita estudiar Torah. Los goim hay goim que también tienen buenas cualidades. El problema es que las buenas cualidades que tiene una persona, que esas cualidades están relacionadas con la interpretación personal que puede tener esa persona, es un poco pobre y un poco limitado, porque mientras mi raciocinio me indique que eso es lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. En el momento que se me indique que no tengo que hacerlo, por ejemplo, si mi valor, si en ese momento a mí me mueve tener más ganas de hacer otra cosa, entonces voy a buscar la manera de cambiar las cosas. En cambio, si hay una Torah, la Torah es la que me dice, y a veces yo puedo creer que tal cosa no se puede, pero la Torah me dice que en ese caso sí se puede, como habíamos hablado del tema de la mentira. ¿Mentir se puede? No, Fuchi, nunca se puede mentir. Nunca se puede mentir. La Torah te dice que hay ocasiones que sí se puede mentir y que no nada más se puede mentir, sino es una mitzvah hasta incluso mentir. Y si una persona no mentiría en este caso, estaría haciendo un pecado. No sé, vamos a imaginar una situación, creo que en algún momento ya la dijimos, que hay un vecino de nosotros de nuestro edificio, un yehudí que lamentablemente se metió en cosas raras, y viene la policía a buscarlo. Entonces, no estamos hablando de algo que es peligroso para la sociedad, ahí hay que hacer una shelat jajam. Pero no sé, un yehudí que, no sé, hizo algo medio raro, vamos a imaginar, se está colgando de la electricidad de la calle, ¿sí? Le está robando al gobierno, no sé. Entonces viene la policía a buscarlo, no saben bien en qué piso vive. Entonces me tocan en mi casa y me dicen, señora, ¿conoce usted al señor? Vamos a ponerle un nombre muy yehudí, sin que tenga nada que ver con nadie que ustedes conocen. Obviamente estoy inventando una situación. ¿Conoce no sé, a Moshe Cohen? La verdad no tengo ni la menor idea. ¿Cómo no vive en este edificio? No, la verdad no.
¿Se puede hacer eso? No nada más se puede, es una mitzvah, porque hay una prohibición de la Torá de ser moser, de entregar a un yehudí en manos de una autoridad goy. Entonces, cuando ellos se vayan, yo tengo que hablar con Moshe y decirle muy mal lo que estás haciendo, interrumpe lo que estás haciendo. Pero defender una verdad a costa de cosas que alágicamente están en contra de la Torá, no se puede. Entonces hay que estudiar bien esas cosas, o como el caso que dijimos de Bet Shammai y Bet Hillel, ahora que Baruch Hashem estamos en Hanukkah y conocemos ese mahloket que Bet Shammai y Bet Hillel discuten cuántas velas hay que prender en Hanukkah. Y Bet Shammai dice, se prende en el primer día 8, 7, 6, el primer día 8, el segundo 7, 7, y se va disminuyendo. Y lo aprende de un pasuk, de psukim que hablan de los korbanot que se hacen en Sukkot, que el primer día se traían de Sukkot 13 korbanot, el segundo día 12 korbanot, 11, 10, 9, hasta 8. Y entonces, y Bet Hillel discute y dice, no, yo aprendo de otro lugar, es en las cosas de santidad, Mosif Beolech, se va elevando. Nunca hemos visto un caso que se hace mucho y se disminuye, nada más fuera de esos korbanot que se hacen. Y al final la halajá queda como Bet Hillel. Dentro de tantas discusiones que hay, creo que arriba de 100 discusiones hay en la Gemara entre Bet Shammai y Bet Hillel, dentro de todas esas discusiones, otra discusión es, ¿qué pasa si uno va a una boda? ¿Se le puede decir a la novia, te ves muy bonita? Entonces Bet Shammai dice, no, eso se llama que es mentir. Y Bet Hillel dice, en este caso sí se puede mentir, porque las novias necesitan reforzar, vamos a decir, como ellas se ven el día de su boda, hay que reforzar. Entonces, nada más en el día de su boda vamos a permitir que exageres o que digas algo a la novia que a lo mejor no es real. Bet Shammai decía, yo no digo que hay que mentir, tampoco digo que le digas te ves fea, porque eso no se puede, pero di calá que Moshe, la novia es como es. Y él dice que no, a todas las novias hay que decirles calana bajasuda. Aunque no sea bien, no se vea bien la novia, hay que decirle a la novia, porque en ese es un caso. Por eso es muy importante que la persona estudie Torah, para que sepa cómo canalizar y cómo priorizar las cosas que tiene que hacer y saber, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo una cosa que está bien y al final no es una cosa que está bien. Y main, bueno, y nosotros hablamos un poquito, y creo que eso, me parece que ese macé del libro este, de lo que había dicho en alguna ocasión el Ralph Silverstein, que él hizo el viaje la marcha de la vida, con todo el sadismo y la maldad dentro del mundo nazi, del pueblo nazi, incluso considerado como uno de los pueblos más meturbatim, más cultos, con un alto nivel, los alemanes, muy educados, parecía, ¿no? Cuando caminan todo el tiempo dicen Anschuldig, permiso, permiso, perdón, 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 todo el tiempo así, pero cuando se salió su parte nefasta en su odio tan grande que tenían sobre los Yehudim, incluso en niños se divertían, agarraban un bebé y se divertían tirando balazos en el aire, matando a los bebés, y no nada más los alemanes, también los japoneses, hay documentación, y los chinos, y lamentablemente el mundo goy no mostró en el correr de la historia un alto nivel moral como debe de ser, porque cuando la moralidad depende de la concepción humana, qué es moral y qué no es moral, eso se mueve mucho según las voluntades que tengan las personas y las riendas sueltas que se les dé. Entonces, eso es lo que nosotros vimos, por qué es tan importante guiar los sentimientos que una persona tiene y basarlos en el estudio de la Torah. Pero por otro lado, la Torah está hablando que Imein Derejeretz, entonces Ein Torah. Entonces, buscando en los Mefarshim lo que los Jajamim dicen, los Jajamim encontraron de que acá la Mishnah se refiere a dos tipos de Derejeretz que existen en la persona. Hay un Derejeretz que es el Derejeretz básico, que con él la persona tiene que ser educada, aunque no tenga Torah. Hay un Derejeretz básico, en la parte básica. Por ejemplo, hay una Gemara muy inteligente que dice que si Hashem no nos hubiera dado la Torah, hubiéramos aprendido cierto tipo de conductas, de cierto tipo de conductas animales, ¿no? Por ejemplo, hubiéramos aprendido, dice la Gemara, tzniut de un gato. Hubiéramos aprendido que el hombre debe ser recatado porque hubiéramos observado la conducta animal. El tzniut de un gato, porque ustedes no sé si han tenido la oportunidad de convivir con un gato, yo no conviví mucho, pero mi abuelita, la mamá de mi papá, Lea Shalom, vivían en casa.
en Argentina, entonces como a veces se metían ratones en la casa, no era un departamento, era una casa muy grande, con un patio así también muy grande, entonces se metían ratones, entonces le compraron a mi abuelita una gata, que al final se volvió tan floja esa gata, engordó, mi abuelita cocinaba muy bien, entonces podía pasar un ratón al lado y la gata ni se movía. Pero bueno, los gatos tienen esa mirada, no es una mirada que ellos estudiaron y aprendieron, es un instinto animal que Hashem les pone, que ¿qué hacen? Cuando hacen del baño, tapan lo que hacen. Son snuim en ir al baño. Entonces así dice la Gemara, hubiéramos aprendido diferentes cosas de diferentes animales. Por ejemplo, tzniut hubiéramos aprendido de un gato. Quiere decir que acá la Mishnah está hablando de dos tipos de derejeres. El derejeres que hay pre-Torah y el derejeres que hay post-Torah. Tiene que haber un mínimo de derejeres cuando te acercas a la Torah. Ese es un derejeres. El derejeres normal que tiene que tener cualquier persona. No seas un animalito. Si eres un animalito no puedes tener acceso a la Torah. Por eso está el famoso dicho derejeres. Perdón, voy a bajarle el volumen al teléfono. Perdón. Entonces, Derejeretz Kadma la Torah. Entonces, hay un tipo de Derejeretz que es una buena educación, moralidad, saber conducirse, que viene antes como preámbulo a que te puedas acercar Bijlal a la Torah. Por eso hay varios jajamim que preguntan, de hecho, el Shareh Kedushá y diferentes libros que dicen, ¿por qué no hay mitzvot? En las 613 mitzvot no hay mitzvot que están relacionadas con un tema de Derejeretz. Fuera de que aléjate de la mentira, no hay ni una mitzvah de la Torah que dice no seas presumido, no seas prepotente, no seas contestón, porque eso es algo que es lógico que tiene que suceder todavía antes de, que es lo que generalmente los jajamim me explican, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, otra cosa que jajamim traen acá, que la Torah, el Rabbi Moshe de Kosov solía decir sobre este pasuk, que la Torah refina a la persona. Ustedes saben que en Yiddish se dice mensch. Mensch es ser un caballero, ser una persona. La Torah define, exige de la persona que la persona sea un mensch, que la persona sea un ser humano, que tenga un caballero o una dama, en nuestro caso, que tenga una conducta, Ben Adam la Javeró, intachable, una conducta que sea una persona buena. Entonces, eso es el primer derejeretz. Y main derejeretz en Torah se refiere a eso. Primero tienes que ser persona, primero tienes que conducirte, no hay que ser muy inteligente para saber que una persona tiene que saludar cuando entra a un lugar, tiene que agradecer, tiene que decir muchas gracias, si pisó a otra persona sin querer, le tiene que pedir perdón. Son conductas naturales que esas son preexistentes al acceso que la persona tenga de la Torah. Y después que la persona ya está estudiando, sus niveles de derejeret se van superando. Rabbi Yehezkel Levinstein solía decir que la persona es responsable de usar su inteligencia, su capacidad cognitiva para entender que hay cosas que se pueden y que hay cosas que no se pueden. Hashem entregó a la persona la capacidad de poder entender y de ser inteligente en conductas que la persona tiene que tener, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. El Steipeler, el papá del Rav Chaim Kanievsky, el Steipeler solía decir que si una persona ve en la calle a un niño que tiene un saco que le va muy grande, que sus mangas se le sobresalen y el saco le llega como si fuera que ya está cubriéndole hasta los pies en la parte de abajo, no necesita ser muy inteligente para entender que probablemente ese niño se vistió con la ropa de un adulto, porque le queda grande la ropa. Eso es algo que una persona lo analiza y se da cuenta solo de eso. Entonces él dice, es lo mismo, es una persona que tiene una inteligencia, y vamos a decir, Hashem le da a las personas mucha inteligencia, que no le quede grande esa inteligencia, que esa inteligencia no se vea a lo lejos que es una inteligencia que le queda grande. ¿Qué quiere decir? Que él no está
acorde con, ni es coherente con el uso de esa inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, en Coelet dice, Hashem asata Adam yashar, beba bikshu heshbonot rabim. Hashem creó a la persona recta y las personas le buscamos la quinta pata al gato, le damos vueltas, hacemos cosas así. Tantas racionalizaciones que nosotros hacemos, nos permitimos a nosotros mismos sacar conclusiones que son fuera del hogar. Y si no tuviéramos la Torah, que es la que nos indica cómo canalizar esa inteligencia, cómo caminar de la mano con esa capacidad de poder sacar conclusiones, estaríamos nosotros en el mismo nivel que un animal, que también Hashem le dio inteligencia a un animal, pero ¿cómo se la dio? Se la dio de manera natural para que este animal pueda sobrevivir frente a las situaciones del día a día. Entonces, el primer nivel de decencia y de moralidad que se nos exige es un nivel primario, es un nivel normal, natural, como todo el mundo tiene. Después viene en Jajamim, viene la Torah y te dice, ya que accesaste al mundo de la Torah, tu conducta ya no puede ser a nivel racional, primaria, básica, tiene que ser a un nivel mucho más superior, ¿sí? Entonces el Rab Levinstein termina diciendo, y Yehezkel Levinstein, uno de los mashgichim de la yeshiva de Ponievich, un sobreviviente de la Shoah, que tiene escritos de Musar que se llaman Or Yehezkel, habrá fallecido por los 60, una cosa así, 70, dice, la persona tiene una obligación de aprovechar esa inteligencia que Hashem le da para que se eleve espiritualmente. Después la segunda parte dice, Imen Jochma Einira. Si una persona no estudia Torah, no puede accesar a tener el Irat Shamayim, que es el que tiene que ser. Y después dice, Imen Ira Ein Jochma. Pero si no hay un Irat Shamayim, tampoco esa inteligencia y esa sabiduría sirve. El Sforno consideró que no tiene nada que decir, que es algo que se entiende como lógico. Nosotros vamos a analizar un poquitito más. Aquí también parecería que hay una contradicción. Si no hay, ¿cómo empieza? Imein Jochma, si no hay sabiduría, no hay temor a Hashem. Y si no hay temor a Hashem, no hay sabiduría. Entonces vamos a ir a lo que los Jajamim explican. ¿Esto qué quiere decir? El Meiri, que es un mefaresh del Pirkei Avot, explica. Acá lo que significa es qué se refiere a lo que es ira. Imein Jochma ein ira. ¿Qué tipo de ira, qué tipo de temor se refiere en el caso que si una persona no accesa al estudio de la Torah, no logra tener el temor a Hashem, que es el correspondiente? Entonces, dice el Meiri, una inteligencia sin musar, una inteligencia sin una capacidad cognitiva de tener una conducta humana congruente a ese estudio de Torah. Entonces, ¿a qué se parece? Dice el Meiri, a una casa de campaña, a una tienda que no tiene las estacas bien clavadas en el piso. Entonces, ¿qué pasa? La tienda está, la persona cree que está protegida porque se metió a la tienda, pero viene un viento fuerte, una cosa que le sopla, ¿y qué pasa con esa tienda? Se va volando. La tienda, para que sirva como tienda, tiene que estar bien clavada, las estacas tienen que estar bien clavadas sobre la tierra. Entonces, la persona que se va a dormir adentro de esa tienda va a sentirse protegida. Entonces, más o menos lo que Jajamín quieren decir es de que saber mucho sin tener sobre nosotros una ira, un temor a Hashem, una reverencia frente a lo que es Hashem, el estudio de la Torah no tiene esa validez. Por ejemplo, en la época del iluminismo de Mendelssohn, en la época de la Escala, Mendelssohn sabía muchísima Torah. De hecho, él había estudiado en una yeshiva y todo. Y cuando él empezó con todo el tema del iluminismo, eran grandes también de Jajamim los que empezaron con él. ¿Y cómo era el tema? El tema era que iban Shabbat al Knis, se sentaban a estudiar Gemara, pero estudiaban Gemara fumando un cigarro en Shabbat. Entonces, no tiene coherencia, no hay congruencia entre una cosa y la otra. Hashem no necesita que la gente esté estudiando Torah,
si la gente no entiende que la Torá no es un tema, ¡ay, qué lindo! Voy a ir a estudiar Torá, voy a ir a llenarme de información, a todo el mundo le gusta. Por eso es esta onda que hay con el tema este de la gente que estudia Kabbalah. Kabbalah es un nivel muy elevado de Torá. Primero hay Pshat, Remes, Drash, y después viene el Sod. Si te das a la parte esotérica de la Torá, a la parte de las Neyamot, de las Sefirot, es hermoso toda esa parte, pero esa parte no tiene un sustento si tú como persona no estudiaste desde el principio el Pshat, cumple Shabbat, comes kasher, te portas como tienes que portar. Entonces después podemos hablar de Sefirot, de Kabbalah, de cosas así que están en un nivel muy, muy elevado. Hay que ir paso por paso. Y a veces lo que nos pasa es de que tristemente vemos que hay personas que son muy inteligentes y esa inteligencia no les sirve para tener una consecuencia como tiene que ser, ¿sí? Entonces, Jochma, lo que aquí se refiere es que la Jochma tiene que llevar a la persona a tener Irat Shamayim, a tener conocimiento de lo que es la Torah. Porque a veces, si una persona tiene Torah, pero no tiene una conducta adecuada, no nada más que no sirve para nada, es nefasto. Por eso en algún momento nombramos que la Torah, creo que en Mishle lo trae, que la Torah es la vida, ¿no? Que es Jaimila Mahazikimba. Pero también la Gemara dice que a veces la Torah puede ser un veneno. Depende cuál es el uso que la persona le dé a la Torah. A veces la Torah puede hacerle mal a la persona, porque gracias a que sabe Torah, interpreta o hace cosas que no se pueden hacer. ¿Qué es lo que le pasó a Elisha ben Abuyá? Elisha ben Abuyá pecó, entendió mal una cosa cuando su papá vio el caso que un papá le estaba diciendo a su hijo, sube a la azotea a bajar a cumplir la mitzvah de Shiloh Haken, y Barminan, el chico, se cae de las escaleras y se lastimó y falleció. Entonces él dijo, sobre estas dos mitzvot está escrito Arihut Yamim, larga vida, Kibut Baem, y aventar a la mamá paloma de los pichones. Y él en las dos, y cumplió el niño las dos y se murió. No hay ayer, no hay pago, no hay nada. Si él hubiera sido una persona que a lo mejor, no estoy diciendo que hay que ser ignorante, pero a lo mejor que su Torah no se le hubiera subido a la cabeza tanto como él sintió que él sabía, ese pensamiento de herejía no hubiera suscitado. Y otra cosa, a lo mejor también el hecho de que él oyó, que él entendió que todas las puertas de la Teshuvá están abiertas, menos para Ajer, para el otro, y él entendió que él era el otro, a lo mejor hubiera hecho Teshuvá. Entonces, a veces no es bueno, en Yiddish hay un dicho que mi mamá suele decir hasta los 120 mucho, que es, no es bueno ser tan bueno. Sí, no hay que ser demasiado inteligente de las cosas. Por eso Haná, cuando hizo tefilá para pedir por Shemuel, ¿qué pidió? Yo quiero tener un hijo normal. Ni muy, ni tan. Entonces cualquiera hubiera dicho, ay, qué conformista Haná, hubiera dicho, yo quiero tener un hijo que sea el más Talmid Jajam de todos. No, yo quiero tener un hijo normal, que esté en la norma, que no hace falta que sea la luminaria. Eso a lo mejor si Hashem quiere que se lo regale, pero yo no pido, yo quiero tener un hijo normal, que tenga un manejo de las emociones normal, que sea una persona que pueda sociabilizar con todo el mundo, porque todas las cosas que son buenas tienen una parte que no es buena, y todas las cosas malas siempre tienen algo bueno a partir de que Adam y Javá comen de Letz Adat. Eso es lo que quiere decir los Jajamín de aquí. Nosotros, cuando tenemos una espiritualidad inmadura, cuando nuestro nivel de irá no es acorde a lo que tiene que ser, entonces nosotros nos detenemos de hacer una cosa que está mal, no porque realmente entendemos que esa cosa está mal, sino porque tenemos miedo de alguna consecuencia que esto pueda suceder. Entonces, primera ira, vamos a volver con la misma idea. Así como dijimos que hay dos tipos de derejeres, también hay dos tipos de ira. Hay una ira bajita, del nivel bajo, que es la que abstiene a la persona, que es una ira natural, con esa todas nacemos, que es lo que nos ayuda a nosotros a abstenernos de no hacer algo que pueda ser peligroso. No sé, nosotros cuando educamos a nuestros hijos que aprendan a cruzar la calle, les decimos, puedes correr en la calle
y en la esquina te paras y me das la mano, asustamos a los niños y les decimos por qué te puede pisar un coche. Está bien, eso es un nivel de ira para un niño chiquito que no sabe cruzar, que no mide el peligro, lo asustamos y le decimos que no puede cruzar solo porque lo va a pisar un coche. En cambio, cuando nosotros ya crecemos y tenemos un nivel de inteligencia un poquito más acorde a lo que es Jochma, sabemos de que miramos un lado al otro y cruzamos la calle, no estamos todo el tiempo con ese miedo de pensar que un coche nos va a pisar. Entonces, la Mishnah tiene que venir a enseñarnos a nosotros, la Mishnah viene a enseñarnos a nosotros que hay dos niveles de ira. La ira con la que todas las personas nacemos, que es básicamente el temor a no cometer un pecado, no porque el pecado nos aleja de Hashem, ni porque el pecado nos hace daño a nuestro alma, porque el pecado nos puede traer un castigo, y eso es un nivel de ira bajito, está bien, las personas que se abstienen a cometer un pecado porque tienen miedo que Hashem las castigue, está bien, es mejor ese nivel de ira no tenerlo. Pero ese es un nivel que los jajamim lo ponen. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un chacal. Chacal es un tipo, como una hiena, un animal muy salvaje que tiene mucho hambre. Y él está buscando comida para comer y está haciendo así su esfuerzo para ver a dónde puede encontrar una comida y de pronto se encuentra con un tigre, que está también bastante hambriento. Y ve, ahí aparece el cadáver, yo qué sé, de un venado, y está el tigre, bueno, no venado, no sé si hay en las selvas otro animal, un búfalo, loyodat, que está ahí muerto. Entonces, el chacal tiene mucho hambre, y viene el tigre y también tiene mucho hambre. Pero el chacal, cuando ve al tigre, ¿qué hace? Se da media vuelta y se va. No porque no tiene hambre, no es que se le quitó el hambre, él sigue teniendo mucho hambre, pero su instinto de supervivencia es más grande que su hambre. Y dice, si yo me hago el loco, el tigre va a tener 2 almuerzos hoy, el búfalo y yo. Entonces mejor me doy media vuelta, lo dejo al tigre que se lo coma solito, o me espero, si el tigre ya se llenó, me deja a lo mejor la pata o alguna parte y vengo. Entonces, no es que el chacal fue muy inteligente y desarrolló en él una visión a futuro para no comerse al cadáver que está ahí. Si no, eso es una cosa que lo hizo porque tiene un instinto de supervivencia. Lo mismo con las personas. Vamos a suponer una persona que trabaja en la parte de cómputo de una empresa multimillonaria y él podría jugar con la computadora, hackear los datos y robarse un poco de dinero para él, que mal no le vendría. Pero él no lo hace. No es que no lo hace porque es un tzadik y tiene mucho ira chamay. Vamos a suponer un caso X. Mucha gente que no roba y no estafa y no hace cosas, no es que no las hace porque él entiende en su madurez y en su inteligencia que haram y que el dinero que uno tiene que tener lo va a tener Bejolofen y que Hashem le manda la parnasá y decimos en el Birkat Amazon, Agalahamanu yefarnesenu bejabot, beeter, velo beisur, benajat, velo betzar, Hashem mándanos la parnasá de manera permisiva, que se pueda, sin dolor, sin molestia, sin hacer sheker, sin tener que mentir. No, el pashut no roba porque él sabe, yo voy a estar robando, voy a estar estafando. ¿Cuánto tiempo me va a durar? Un minuto. ¿Qué? ¿Se apagó? Ah, no. A ver, un minutito. Perdón. No, cierra. ¿Eh? Ah, un minutito. ¿Cuál es la contraseña?
Perdón, estoy abueleando, Baruch Hashem, con el Zoom. Bueno, una persona que está trabajando en una empresa y puede robar, y esta persona no roba, no puede ser porque es una persona muy correcta, pero también puede ser porque sabe, voy a robar, no voy a hacer el loco, me van a cachar. En algún momento, a lo mejor este año no, pero el año que viene me van a cachar que estuve robando, me van a perseguir, se van a dar cuenta que fui yo y voy a tener que comerme 20, 30 años en la cárcel. Entonces no vale la pena. Eso es una cosa de conciencia normal, natural, una persona normal de la persona, de la cabeza normal. No tiene que ser ni religiosa, ni profesar ninguna religión, ni nada. Tiene que tener sentido común, que eso es algo que Baruch Hashem hizo que el ser humano desarrolla desde chiquito. Nosotros desarrollamos en nuestros niños esa conciencia al peligro. Por eso, muchísima gente que no tiene nada que ver con la religión es gente que no se mete en problemas, es gente que no es adicta a las sustancias, es gente que no se autoflagela, no se lastima, porque entiende que existe un punto que te estás haciendo daño y a lo mejor hoy es muy satisfactoria esa droga o lo que sea, pero pasado mañana, si vas a seguir consumiendo esa sustancia, te va a hacer mucho daño. Entonces, eso es, en ese caso, las personas que tenemos ese temor a no hacer las cosas, en verdad, perdón que lo diga, pero en verdad, dicen Jajamim, no hay mucha diferencia entre esa persona y el ejemplo del chacal que recién dijimos. Las dos personas no se meten en problemas, no porque hay un valor sublime, elevado, que me enseña y que me dice que no. Es instinto de supervivencia, Baruch Hashem. Entonces, eso es. Entonces, Imein irá en Jochma. Ese sería el primer sentido de la ira básica. Ahora, Imein Jochma irá, si la persona no trabaja al revés, perdón. Imein irá en Jochma es esto. Cuando ya tenemos desarrollado en nosotros mismos ese sentido de supervivencia y entendemos de que hay cosas que no nos convienen hacer, porque si las hacemos al final resulta contraproducente, y a partir de ahí empezamos a estudiar Torah como tiene que ser, el mismo estudio de la Torah va a promover en nosotros un nivel de superioridad en ese temor. Ya no es un temor a morirme, a que me cachen, a que me vaya a la cárcel, es un temor de que yo ya tengo un vínculo con Hashem, y yo ya entiendo que Hashem me quiere mucho, y que Hashem me da un montón de cosas buenas, entonces, ¿cómo lo voy a defraudar Kaviajo la Boreolam? ¿Cómo voy a hacer algo que esté en contra de la voluntad de él? Entonces yo me acerco a él y tengo un temor que ya es un nivel superior de ira. Ya se llama irata romemut, ya se llama un temor no nada más al castigo, sino a transgredir la palabra de Boreolam en el mundo. La verdadera Jochma puede existir nada más si hay un marco de ira, si hay algo que determine, que pueda elevar al ser humano de la persona que sea como un animal, y que la persona pueda ser realmente libre de poder escoger qué es lo mejor para uno. Y esta persona que su conducta está determinada nada más por el temor a que me cachen, es un nivel muy, muy bajo. Nada más una persona que ya ni siquiera eso la detiene, ya tiene un problema bastante grave. Muy bien, después sigue la Mishnah en Pirkei Avot y dice, Imein Binah Ein Dat. Si no hay Binah, tampoco el Bartenura trae lo que es Binah. Binah nosotros dijimos que es un nivel de comprensión. Jochma es saber una cosa. Binah es interiorizarla y tener la capacidad de poder sacar una conclusión de esa cosa. Si no hay Binah, si una persona no puede sacar la conclusión, Ein Dat, dice ahora el Bartenura, Dat es Shemotze Tam Ladavar. Si no te metes adentro y no estudias y no infieres y no llegas a un nivel, las que son morot aquí o las que estudiaron algo de pedagogía saben de que había un señor que se llamaba Bloom y él hizo una cosa que se llama taxonomía de Bloom, que son los diferentes niveles de aprender una cosa. Aprender y aprender, es decir, pegarse con esa cosa. Bloom obviamente que era un yudí, y lo hizo esto hace muchísimos años. Ahora ya hay adaptaciones de la taxonomía de Bloom. Entonces, él dice en su taxonomía que se usa mucho en pedagogía, cuando uno prepara un plan book,
tiene que marcar objetivos en ese plan book, y para marcar los objetivos, como yo sé qué quiero que el niño pueda hacer, los objetivos siempre se basan en cosas que el niño pueda hacer, que el alumno pueda hacer, siempre son verbos que el alumno infiera, que el alumno cuestione, que el alumno traduzca, que el alumno así. Hay una shita cómo se escribe un objetivo. En los objetivos eso, Bloom clasificó, ahí está, clasificó los objetivos según niveles. Entonces el primer nivel, el más bajo, es conocimiento. Conocimiento es, vamos a decir, que yo puedo repetir de memoria las tablas de multiplicar del 2. Entonces, si yo repito de memoria la tabla de multiplicar del 2, estoy conociendo la tabla de multiplicar del 2. Eso no quiere decir que si yo repito 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, no quiere decir que yo las sé usar las tablas. Lo que yo sí sé es que me puedo aprender de memoria las tablas. Eso sí sé. Después sube el nivel de Bloom, y Bloom dice, después de conocimiento tiene que haber aplicación. Después dice análisis, síntesis, son 6, 7 niveles del nivel, y el nivel más alto es cuando yo ya puedo, tengo la capacidad de evaluar esa cosa. Entonces, así uno va aprendiendo. Muchas veces en las escuelas, ahora ya no, porque Baruch Hashem ahora en los últimos, a lo mejor 20, 25 años, o hasta filu 30 años, hubo todo como una revolución en relación que se llama que un alumno está aprendiendo. Entonces, antes, en nuestra época, la mayoría de los exámenes estaban basados en mi, ma, le, mi, et mi, como la canción de Abraham Fried, ¿no? En preguntas básicas. ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿Quiénes eran los protagonistas de la Revolución Mexicana? Ahora, el contexto político, social y todo eso, ya a los maestros ya no les interesaba preguntar. Hoy en día ya las cosas cambian mucho, y en todos los exámenes casi que ustedes a lo mejor van a ver, o si están bien hechos, tiene que haber por lo menos una pregunta de que tú argumentes tu opinión. En cosas de Kodesh, obviamente, no argumentas tu opinión, porque no vamos a juzgar ni a Abraham, ni a Isaac, ni a nadie, pero de todo lo que estudiamos hoy en Torah, ¿qué es lo que te llevas para tu día? ¿No? Como dice el Rambam, cuando cierres el libro, llévate esa aplicación. ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Entonces, es lo que dice acá. Y main vina einda, si tú no logras saber las cosas y poder sacar una conclusión, no le vas a poder tomar el gusto. Beimein tam y main dat, entonces, si no hay dat, si no hay esa capacidad que tú le encuentras lo bonito, entonces no vas a poder, como dice acá, beimein dat, la tetam, la davar, en vina. Pero si no le encuentras el gustito a las cosas, también se te va a dificultar mucho poder sacar una conclusión de esa cosa, porque, dice el Bartenura, porque no sabes el motivo de eso. Entonces, que ilu lo yadu. Fíjense, el Bartenura, qué fuerte que es, dice, si tú, estamos hablando obviamente en cosas que hay un motivo, en Jukim, que no sabemos, por supuesto que las hay, porque Hashem no es que dijo hago las cosas, pero hay cosas que se mantienen ocultos, por ejemplo, lo de la vaca roja, que ni siquiera Shlomo Amelach, que sabía todo, sabía bien lo de la vaca roja. Hay cosas que Hashem escondió del conocimiento humano, y las mitzvot, afilu, que nosotros sabemos de ese conocimiento humano, van mucho más allá, con una mucha mayor profundidad que lo que aparenta ser simplemente. Mikol Makom, Abina y Kodemet. De todas formas, siempre tenemos que tener un orden. Primero lo que es Binah y después lo que es Dat. Pero si me brinco una cosa, no llego a la otra cosa. Y si la otra cosa me falta, quiere decir que la primera cosa no fue lo suficientemente desarrollada en mi cabeza para que yo pueda llegar a esa cosa. Ahora, explican los jajamín. Generalmente nosotros lo que hacemos es decir que Jochma es conocimiento, Binah es sacar conclusiones, y Dat es, como dice el Bartenura, encontrar un motivo. Pero en el mundo cabalístico se da otro aire de explicación. Entonces, dice aquí, hay tres niveles, digamos, en lo que son las sefirot, Jochma, Binah y Dat. Jochma y Binah son adquisiciones que la persona recibe, digamos, la persona se sienta, estudia un párrafo de Torah, la recibe, la adquiere, y después puede inferir, puede sacar conclusiones de eso. En cambio, la tercera, lo que se llama Dat, entonces, Dat ya, dice el mundo cabalístico, Dat es un puente
entre el intelecto de la persona y sus emociones. Dad, como dice la Torah, de Adam y Adá et Ishto. Cuando Adam se casa con Javá, viven juntos, el pasuk dice que Adam la supo a Javá. ¿Qué quiere decir la supo? La conectó. Dat es un nivel de conexión en el mundo cabalístico de lo que yo tengo acá, Beyadata Ayom, Beashebota, el Levabeja. Yo necesito racionalizar las cosas primero. La Torah es una Torah muy, muy racional. Y después de que yo razono las cosas como tienen que ser, no me alcanza que el conocimiento esté en la cabeza, lo tengo que bajar a lo que son las emociones, la conducta de la persona. Entonces, si yo no sé cosas de Torah, no me puedo enganchar emocionalmente con eso, ni puedo bajar ese conocimiento a las emociones y que mi cabeza, mi funcionamiento como ser humano tenga la capacidad de que las emociones están subyugadas al raciocinio. Y si yo soy pura emoción y no tengo un canal de donde me baso esas emociones, en Binah, la Binah no quiere decir que no hizo el trabajo que tiene que hacer. Entonces nosotros entendemos que el intelecto tiene una interdependencia completa con las emociones. Así tiene que ser en la vida de una persona. Amoah, dicen los Jajamim, Shalit alalev, que tibó, que toldato. El cerebro es el que tiene que dominar las emociones de la persona. Por eso hay que tener mucho cuidado, no tomar decisiones con la cabeza en caliente, no dejar que las emociones ganen a la persona, porque en verdad los pensamientos son los que manejan las emociones. Este no es un concepto judío ni es un concepto religioso, es un concepto que así es. Según yo puedo canalizar mis emociones a través de mis pensamientos y yo puedo cambiar una emoción trabajando mis pensamientos. El concepto no es un concepto estéril, este es un concepto que hay que trabajarlo, ¿sí? No es una cosa así. Muy bien, vamos a... Bueno, el pasuk en Teilim dice, Reshit Chochma Irat Hashem. No, espera, esto era de Chochma con Irá, no, esto no va. Ok. Creo que ya dijimos todos los perushim. Sí. Ok, ahora sí pasamos al otro, que también es muy famoso. Imein Kemach Ein Torah. ¿Qué es Kemach? Dice el Bartenura. Comer. Kemach es harina. Si no hay harina, no hay Torah. Es decir, si una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas físicas, entonces no puede cubrir sus necesidades espirituales. Eso es, hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que también se usa mucho en didáctica, en pedagogía, que es la parte de abajo, son las necesidades físicas. Si uno como alumno, como receptor, no desayunó hoy o no durmió bien en la noche, es muy difícil que pueda hacer una tefilá muy concentrada, que pueda poner mucha atención en la Torah que está estudiando, porque sus necesidades físicas son muy importantes. Hashem así hizo y así tiene que ser. Y nosotras como mamás también tenemos que entender eso y también los maestros tienen que entender eso. Ahora con todo el tema del Zoom y todo eso, es muy importante ponerse en los zapatos de niños chiquitos, de que si no tienen cubierta un espacio que pueda tener el niño, no sé, yo me imagino en casas donde Baruch Hashem son muchos niños chiquitos, es muy difícil pedirle a un alumno por Zoom que esté concentrado, que haga lo que tiene que hacer, porque hay muchos distractores en la casa, nada más que la mamá prenda en la cocina la batidora, ya lo distrajo al niño. Entonces, si las necesidades básicas no están cubiertas, de que el niño haya desayunado, que esté limpio, que haya silencio, que tenga una mesa, una silla, una conexión muy buena a internet, es un problema. Es decir, hay que pensar en todos esos datos que antes cuando mandaban los niños a la escuela, nadie se fijaba, ¿sí? Cuando íbamos al open house, veíamos a dónde está en Keter, que nos hacían sentar en la silla donde se sienta nuestro hijo, podíamos ver la perspectiva que tiene el hijo de dónde está. Entonces, si está muy lejos, íbamos con la morá y le decíamos, oye, creo que mi hija no ve bien, se sienta muy lejos, usa lentes, whatever. Pero ahora que nosotros metimos la escuela en la casa, hay que fijarse que todas las condiciones físicas y básicas puedan coexistir para que ya después nos vayamos a un tema más
espiritual. Y mein kemach ein Torah, si no hay harina, no hay Torah. Si no están cubiertas las necesidades básicas, no hay Torah. No podemos pedirle a nuestros hijos que recen o que tengan un estado de querer cumplir Torah y mitzvot si no desayunaron, si no durmieron bien. A nosotras mismas nos pasa que si no hemos desayunado, no hemos dormido bien o así, nuestra tefilá y nuestras cosas se complican más. Y nosotras que somos maduras, que somos las adultas, a la jacaba de cama mucho más y más a un niño que es chiquito. Entre paréntesis, no nada más como mamá, sino también como morim. Es muy importante que los morim también se fijen en esos detalles, si el niño tiene lunch, porque hay niños que están la mayoría del tiempo con la cámara apagada. Hay que ver todas esas situaciones, ¿no? No nada más estar sentado ahí regañando, prende tu cámara, prende tu cámara. Hay algo, si hay un niño que está en el Zoom, que todo el tiempo tiene la cámara, un niño, no, a lo mejor no tiene que ser niño, puede ser un adolescente de prepa, que está todo el tiempo con la cámara apagada y con el micrófono apagado, y es Dvarim Bego, a lo mejor está él en un lugar de la casa feo, entonces tienen miedo que haya una presión social, que los amigos se burlen de su cuarto, a lo mejor está en un lugar donde las paredes están rotas, no sé, yo estoy inventando, no sé, pero pensar y ver en situaciones, las personas que tuvimos el zhut de trabajar con niños, hemos visto detallitos, pero tiene que ser una persona abierta, de los ojos, inteligentes. El Rav Galinsky, un Rav que falleció hace, no sé, a lo mejor 5 o 6 años, un sobreviviente de la Shoah, que ahora después de él fallecido ha venido a México, a mí me tocó escucharlo en Argentina, escucharlo en México, era chaparritito, muy chaparritito, sobreviviente de la Shoah, muy simpático, muy chistoso, muy simpático, muy entrador. Antes de fallecer, el Rav Yosef Shalom Bloch, un jajam también que habla muy bonito también y que aparte tiene el don de poder redactar muy bonito, empezó a hacerle entrevistas y le sacaron perushim, él hizo una Agadá de pesas muy bonitas, llena de cuentos de su experiencia personal o cosas que le contaron, pero así chusco, muy agradable. Él cuenta que él él era un bajur cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, y él estaba, creo que era alumno de la yeshiva de Grozny, que tuvo que escaparse de un lugar al otro lugar. Entonces, en un momento, él oyó que en la ciudad donde él estaba un Rosh Yeshiva muy grande. Entonces, él dijo que quería entrevistarse con él, quería hablar con él. Él que se imaginó que el Rosh Yeshiva ¿de qué va a hablar? ¿Qué hablan de los Rosh Yeshiva con los alumnos? ¡De Gemara! Entonces, estuvo toda la noche practicando la Masejet que estaba estudiando en la yeshiva, porque él estaba seguro que entra con este jajam, ahora se me borró el nombre, pero Belinda me voy a fijar, lo trae el Rav Galinsky en la introducción, en la parte de adelante de la Agadá de Pesach, cuando el Shulchan Aruch dice, Dorshim alajot Pesach Roshim Yom Lifnei Hag, es una mitzvah, empezar a estudiar los alajot de Pesach 30 días antes, y en las primeras alajot que trae el Shulchan Aruch es la mitzvah de Kimcha de Pisja, de Maot Hitim, de que hay que darse de acá para la gente pobre que no le alcanza para comprar matzot y eso. Entonces él repasa toda la noche, llega a todo, se puso sus mejores ropas y empieza a hablar con el Rosh Yeshiva, y el Rosh Yeshiva le dice, ¿desayunaste hoy? ¿Cuándo fue la última vez que te recibiste una carta de tus papás? Y la tercera pregunta es que le ve al Rab los zapatos, y el Rab dice ahí chistoso, voy hacia un juego de letras, dice, mis zapatos eran, como decimos en la tefilá, kulam aubim, kulam erurim, kulam potjim et piem bikdusho betara. Todos los malajim abren la boca con santidad y con pureza. Entonces, los zapatos de él estaban rotos, entonces dice, sus zapatos abrían la boca. Entonces el Rab le ve los zapatos y saca de un lugar, no sé, unos rublos y le dice, ve, cómprate unos zapatos nuevos. Esa fue la conversación que tuvo con el Rosh Yeshiva. Eso es gente grande, que la gente grande ve en los pequeños detalles, ¿no? Como cuentan de otro Rab, de un Admur, de que vino una señora muy desesperada de Pesaj a preguntarle, jajam, ¿se pueden cumplir las 4 kosot de vino con leche? Entonces el Rab le dice, la verdad es una pregunta muy buena, ven al rato que te voy a contestar. Cuando se va la señora, el Rab llama a uno de sus hijos y le dice, toma este dinero, ve y cómprale las necesidades que tiene para la fiesta. Entonces el hijo le dice, pero papá, ¿qué tiene que ver? Te vino a hacer una pregunta lógica. Le dijo, hijo, tienes que analizar un poco más. Si esta señora está preguntando si se puede cumplir las 4 kosot con leche, quiere decir que ella no tiene para vino. Y lo único que tiene debe tener una vaca y que le da leche. Entonces quiere saber si se puede cumplir las arba kosot con leche. Ve Omar que no tiene.
Entonces, hay que usar el sexto sentido, esta biná que Hashem nos dio, también para la parte esta de Imein Kemach Ein Torah. Es muy importante saber que una persona que no tiene cubiertas sus necesidades físicas básicas no puede accesar a un mundo espiritual. Eso es una base que tenemos que saber todos. Y la segunda parte de la Mishnah que dice, Imein Torah Ein Kemach. Y si no tienes Torah, ¿para qué te sirve toda la parte física? ¿Para qué te sirve la comida? ¿Para qué te sirve la ropa? ¿Para qué te sirve tu casa? Si no hay Torah, todas esas partes físicas pasan a un segundo plano. Lo importante y lo fuerte es cuando una persona tiene la capacidad de poder utilizar lo físico para lo espiritual. Eso es lo que se refiere Imein Kemach Ein Torah, Imein Torah Ein Kemach. Y aquí el Rab Ovadia trae en su libro que la Gemara en Masejet Ta'anit trae Vejen Ambru, y así dicen los Jajamim en Masejet Ta'anit, Eina Geshamim Neetzarim Ela Be'avon Shel Bitul Torah. A veces Hashem tiene que cachetear al ser humano de cosas en un aspecto espiritual, especialmente de lo que es Bitul Torah, y una de las formas de que Hashem quiere que despertemos de eso es cuando no llueve. Es Imein Torah en Kemach. Si Barminá no hay estudio de la Torah adecuado, entonces Hashem lo que hace a veces se ve forzado a parar las lluvias, y a parar las lluvias trae hambre, y es así, todo eso. Como dice el Pasuk, Beatzlataim imach amikre. Atzlataim, te da flojera estudiar Torah. Bishvil atzlut shel Israel shelo askuba Torah, dice la Gemara. Porque el pueblo de Israel no estudió Torah porque les daba flojera. Entonces, esto es lo que dice aquí, Imein Torah Ein Kemach. Si no hay Torah, no tiene ningún sentido que exista toda la otra parte. Como que Hashem nos dice a nosotros, no tiene caso vivir en un mundo que nada más te dedicas a la parte física y no buscas un espacio para tener la parte espiritual. Muy bien. Muy bien, ahora sí que terminamos con todas estas partes, vamos a la otra Mishnah, que probablemente ustedes ya la tengan en la Mishnah 22, en las Mishnayot, que están compactas, sigue siendo la Mishnah 17. Y él solía decir, ¿quién es? Rabbi Elazar ben Azariah solía decir, toda persona, ahora vamos a tratar de explicar bien qué es, toda la persona que estudia más de lo que cumple, esto es parecido a lo que habíamos ya estudiado en una Mishnah anterior. Lema udome, ¿a qué se parece? Se parece Leilan she'anafav merubim beshorashav muatim. Se parece a un árbol que sus ramas son muchas, pero sus raíces son cortas, son chicas. Viene un viento y lo tumba ese árbol porque es muy pesado por lo que tiene arriba, pero sus raíces no son sustentables. Como dice el Pasuk en Irmiau, Perek Yuzain, ve allá que arba arabá, y es como esa plantita que está ahí en la llanura, velo irek y yabotov, y no tiene miedo que le vaya mal, de shahan harerim bamidbar, él es leja veloteshev. Al revés, perdón. Esto es como un arbolito que está ahí y que se tumba fácil. Abal, al revés. Toda persona que hace más de lo que sabe, que ahora vamos a tratar de explicar qué es, lema udome, ¿a qué se parece? Leilan she'anafav moatim beshorashav baot, una persona que tiene pocas ramas, pero tiene sus raíces muy bien establecidas, entonces pueden venir todos los vientos del mundo y no lo mueven. Como dice ahí el Pasuk, ve allá que et shatul al palgei maim, es como este árbol que está bien sustentado en las aguas, y veal y ubal y eshalach shoshab, y no le da miedo que vengan los vientos, velo irek y abohom, y no tiene miedo que venga un calor muy, muy fuerte, de allá leuranan, y sus ramas están muy frescas. Ubishnat batzoret loidak, y cuando hay una falta de lluvia no tiene miedo, veloya mishme azot peri, porque él tiene un almacenamiento de agua debajo de sus shorashim. Viene Ikar debajo de sus raíces. Viene el Ikar Tosafot, que es una explicación, y dice, Amaase domela shorashim. Las acciones de las personas
se parecen a las raíces. Lefishem Ikar, que es lo principal. Lo, como dice la Mishnah, estudiamos antes, lo amidrashu Ikar en la maase. Lo más importante es la acción, no predicar, no filosofiar. Lo más importante es que la persona haga cosas. Tú empieza a hacer y después viene lo otro. De allá que chatula paguei maim. Esto en relación a este pasuk, si nosotros abrimos en el Mion Perikyutzai, vamos a ver que este pasuk viene muy pegado a donde dice Arura geber asher lo ibtach Hashem. Maldita la persona que no confía en Hashem. Y Baruja geber, y bendita la persona que confía en Hashem. Entonces, ¿a quién se refiere esto? Se refiere a una persona que no confía en Hashem, que Hashem le va a mandar la parnasá, su sustento. Busca sus alternativas para poder tener ese sustento. Si él no llega a lo que esperaba llegar a fin de mes, hace trampa para poder llegar a fin de mes de otras maneras y roba. Entonces, busca sus alternativas. En cambio, Baruja Geber Asher Ibtach Hashem, dichosa la persona que confía en Hashem. Y ahí Rashi dice, es una persona que se mantiene firme a sus conceptos, es una persona firme. Por eso, ¿cómo se dice? La Torah dice, de allá que chaltula la maim, está bien clavada en el agua. Leorotre allá, shekeibar sheila ilanot saviv, vegamu bemishor, ein se vivo arim begebaot, ein monea la... Ah, no, perdón, eso es del otro. Perdón. Mi pneshekan yoter me... aquí trae, ¿por qué justo trae este pasuk de Irmiyahu, Rabbi Elazar, para apoyar lo que trae? Entonces aquí salta a la vista una pregunta muy, muy fuerte, y dice, si nosotros sabemos que los maasim están comparados con los shorashim, y la sabiduría está comparada con las hojas, entonces parecería al revés, debería de ser el estudio a la raíz, y las acciones a las hojas. Jajamim encontraron al revés, dijeron, el estudio son las hojas y las acciones son la raíz. Parece que la analogía está al revés, no está bien hecha. Entonces, explican aquí los Jajamim. Aquí se refiere en verdad, la Jochma es en el sentido del estudio, del aprendizaje de la Torah, que la persona logra porque le encontró un sentido a ese estudio. Entonces es Jochma. A mí me gusta mucho tal clase de Torah porque me hace sentido, me gusta porque me hace sentido. En cambio, el maase, la acción es que es lemala meatam, es a veces estudiar y aceptar cosas que a lo mejor no me hacen sentido, pero yo confío que si Hashem las dio en la Torah, tienen un motivo para hacer. Entonces, por eso la jochma son las hojas y el maase, que es lo principal, son las raíces, porque el servicio sijli, las cosas que se trabajan en la cabeza, tienen por un lado un sentido espiritual, porque el cerebro está trabajando y el cerebro está dentro del cuerpo de la persona y lo hace que la persona trabaje, pero hay un nivel de superioridad que tiene servir a Hashem lemala mitam be'adat, servir a Hashem más de lo que mi inteligencia me indica o del sentido que yo le encuentro a las cosas. Porque el sentido que yo le encuentro a las cosas de alguna forma tiene un límite, es finito. Mientras yo le encuentre sentido, lo hago. En el momento que no le encuentro sentido, ya no lo hago. Pero si mi aceptación, el cumplimiento de Torah y mitzvot no depende de lo que yo piense, sino es naase benishma, entonces ahí tiene un sentido superior. Por eso el Rabbi Elazar ben Azaria compara, si tú nada más estudias Torah y cumples lo que te hace sentido, entonces los maasim, el shoresh, tu raíz va a estar flaqueando, porque en el momento que no le encuentres sentido, vas a dejar de cumplir. En cambio, si tú tienes esa capacidad de decir, lo que encuentro sentido, naase benishma,
y lo que no sé el sentido igual lo cumplo porque confío en Hashem, que Él me está regalando la posibilidad de poder cumplir Torah Mitzvot. Eso le da a las acciones una cabida muy fuerte, que aunque incluso hayan situaciones de conflicto, incluso que hayan situaciones que yo no entiendo, incluso que hay situaciones ambivalentes en mi vida, yo soy suficientemente fuerte para poder romper estas situaciones. Como dijimos con Tamar y Yehuda, incluso en situaciones donde hay ambivalencia, hay conflicto, hay fracasos, hay situaciones difíciles, el pueblo de Israel le dice a Hashem, ¿qué hago? Necesito que me des chance. Y Hashem le dice, entiendo, eso es culpa mía porque yo no mandé a Shelah, porque yo no mandé a Shiloh, porque todavía no ha llegado el Mashiach. Eso es lo que quiere decir Kol Shema Asab Merubim Bejochmato. Por eso es que está comparado esta Mishnah con este árbol. ¿Y por qué con un árbol? Y el Taná no encontró, y con esto acabamos, y no encontró otro ejemplo. Dicen los Jajamim que el árbol frecuentemente está utilizado en la Torah, en la literatura de la Torah que representa a la Torah. Hay un pasuk en Mishle que dice que la Torah es como el árbol de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, los Jajamim hacen un juego de palabras. Hay un pasuk en Teilim que dice Ashamaim Shamaim la Hashem ve'aretz natan libnei Adam. El cielo es para Hashem y la tierra se la dio a las personas. Viene el Admur de Kotz y dice Ashamaim Shamaim la Hashem ve'aretz. ¿Sí? El cielo es de Hashem y también la tierra. ¿Qué le dio a la tierra? Natan libnei Adam. Hashem le dio al humano la posibilidad de que las cosas terrenales también las transformen en tierra. Es decir, el cielo, las cosas que son espirituales, deja la parte espiritual para Hashem. Tú en tu vida diaria, en tus cosas materiales, agarra tu materia, agarra la vida diaria tuya de todos los días y transforma la tierra en cielo. Como dijimos en la parashá, amigo y Ejad, como decía ahí el pasuk, que nada más el pueblo de Israel tiene esa capacidad, Asherlo Elohim Baaretz, ¿no? Asherlo Hashem Ejad Baaretz, que tiene la capacidad de meter a Dios dentro del planeta Tierra. Nosotros transformamos las cosas materiales y las hacemos en espiritual. Agarramos la piel de un animal y la convertimos en una mezuzá, la convertimos en unos tefilim. Agarramos y transformamos las cosas que son materia en cosas que son espíritu. El árbol es el simbolismo de esa función, porque agarra elementos de la tierra, el agua y el oxígeno del aire, y con esa energía más el sol, ¿qué hace? La fotosíntesis, vive, saca frutos. Entonces, por eso es que es tan importante este ejemplo que la Torah, que Rabbi Elazar ben Azariah utilizó justo el ejemplo de un árbol. Y los elementos estos que se pueden transformar son cosas que no nada más dejan de ser materia, se transforman en cosas que son de Kedushá. El Midrash en Shira Shirim Rabá dice que después de la muerte de Rabbi Eliezer, no de Rabbi Elazar, de otro Rabbi Eliezer, agarró su alumno, su amigo, su jabrutá de él, Rabbi Yoshua, y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a besar la piedra donde Rabbi Eliezer solía sentarse para estudiar. ¿Y qué decía? Esta piedra tiene la misma kedushá que el Aron HaKodesh. Es decir, gente que por eso a veces uno entiende, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Lakewood, o si fueron a Lakewood en algún lugar, y pudieron entrar al BMG, al Bet Midrash Gaboa, van a ver que la oficina del Rab Aaron Kotler está ahí, cerrada e intacta. Yo en una vez que viajé en el 2010, hace mucho tiempo, me llevó Leti Hanono, una gran amiga que vivió en Lakewood muchos años, me llevó ahí se ve el estudio, creo que no es en la yeshiva, es en la casa, me parece, del Rab, y ahí está todo intacto está. Y si uno va a la yeshiva de Mir, también ve donde estaba la oficina de Rab Chaim Shmulevich, el que se escapó de Shanghái con los alumnos de la yeshiva de Mir, está ahí, la entran a limpiar nada más, porque el lugar donde un tzadik tocó una cosa, le pone kedushá, no es fanatismo. A veces uno ve grupos hasídicos que
no sé, si el Rebbe hacía así con el dedo, entonces ellos hacen así con el dedo. No son locuras, tienen una base que la conducta espiritual de una persona influye espiritualidad en la parte material. No es cualquier cosa, es una cosa que tiene su valor de ser, ¿sí? Entonces esa es la capacidad que tiene el pueblo de Israel de meter lo que es Kedushá dentro de las cosas físicas. Besat Hashem, el próximo Shiur, acabamos, hay un inán de acabar y empezar, vamos a acabar la última Mishnah del Perek Gimal y empezamos Baruch Hashem, Besat Hashem, con la ayuda de Boreolá, el Perek Dalet. Muchas gracias, Hanukkah. Gracias, Mora. A todas. Gracias. Bye, bye.